Jueves 10 de abril de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de DNews y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de los números. Vamos. 500.000 millones de dólares es el monto que estaría dispuesto a pagar Ucrania de un nuevo paquete económico. 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de un cambio respecto de lo que viene siendo la política entre Estados Unidos y Ucrania. ¿En qué sentido? En que todos los varios miles de millones de dólares en paquetes militares que fueron suministrados de los Estados Unidos hacia Ucrania, Estados Unidos dice que fueron más de 300.000 millones de dólares, Ucrania dice que en realidad lo que terminó llegando se acerca un poquito más a los 150, 160 mil millones de dólares, fueron básicamente regalos, es decir, una decisión de Estados Unidos de apoyar militarmente a Ucrania sin pedir una contraprestación y la idea de, por lo tanto, hacerlo porque para el interés de Estados Unidos era importante que Ucrania no fuera conquistada completamente por Vladimir Putin. Bueno, acá obviamente esto cambió con Donald Trump. Zelensky sabe que no hay ninguna forma de que Trump le dé absolutamente nada gratis. De hecho, está aún a la firma un acuerdo por el cual Estados Unidos va a tener una participación muy importante en todos los beneficios que obtenga Ucrania de la exploración de proyectos de minería y de energía. Y eso va a ser para pagar de alguna manera lo que Ucrania recibió antes en estos 3 años de guerra por parte de Estados Unidos. Con lo cual aquí, inteligente Zelensky está planteando, yo quiero seguir teniendo el apoyo estadounidense, pero sé que voy a tener que pagar por ese apoyo. Con lo cual acá lo que está planteando Zelensky es, estoy dispuesto a tratar de conseguir los fondos para seguir recibiendo este apoyo, pero pagando. Todavía igual no hubo una propuesta formal, mucho menos una respuesta de Estados Unidos. Esto, te cuento, mientras tanto, se dio hoy en Estambul una nueva reunión de alto nivel entre representantes diplomáticos de Estados Unidos y de Rusia. Acuerdo entre Rusia y Ucrania a la vista, para nada, lejísimos, todo caído. Rusia sigue tocando Ucrania y no tiene ninguna voluntad de negociar nada con Ucrania. Pero sí sigue habiendo acercamiento entre Rusia y Estados Unidos para normalizar las relaciones diplomáticas. De eso se trata el encuentro que tuvieron hoy las delegaciones de ambos países en Estambul. Difícil el escenario que tiene por delante Ucrania, no hay ninguna duda. Segundo número del día. 2,4% la inflación interanual registrada en marzo en los Estados Unidos. Dato importante celebrado por la administración Trump porque implica una nueva baja en la inflación interanual. Mirá lo que viene siendo la evolución de la inflación en los Estados Unidos en los últimos meses. Esto es inflación interanual. Recordemos, viene de una inflación muy alta, llegó a ser en 2023 una inflación que estuvo en el orden del 9% interanual a mediados de 2023, desde entonces empezó una baja. Fíjate que estaba en el orden del 3,5% en marzo del año pasado y ahí baja, llega a 2,2% en septiembre, lo cual ya prácticamente está en línea con la meta de inflación que tiene la Reserva Federal, pero entonces pega una disparada que de hecho congela las bajas de tasas que venía anunciando el año pasado la Fed, y fíjate que sube hasta enero de 2025 llegando casi a 3%, llegando de hecho a 3% la inflación. Bueno, ya en febrero había caído a 2,8% y ahora cae a 2,4%, perdón. Es importante, por supuesto, es una señal que Donald Trump va a utilizar para presionar o seguir presionando a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para que baje la tasa de interés. Lo que pasa es que en este escenario de incertidumbre financiera, donde nadie sabe cuál va a ser el orden económico que va a terminar quedando establecido, cuáles van a ser las relaciones comerciales que van a quedar, parece difícil igual que la Reserva Federal vaya a decidir bajar la tasa de interés, pero habrá que estar atentos. Son 2 o 3 semanas las que faltan para que haya un anuncio formal de cómo quedará la tasa por parte del Banco Central, que es referencia de todo el mundo.
pasamos a las caras de este jueves. Vamos con la primera de ellas. Jorge Tuto Quiroga. Ustedes saben, expresidente de Bolivia, sigue siendo muy activo, ya había anunciado su intención de ser candidato a presidente en estas elecciones. Son el 17 de agosto. Elecciones que deberían presentar una gran oportunidad para la oposición a el MAS. ¿Por qué debería representar una gran oportunidad? Por dos razones. Primero, van a ser las primeras elecciones en las cuales el MAS va dividido. El oficialismo con Luis Arce como candidato que va obviamente en busca de la reelección a la presidencia. Al mismo tiempo, Evo Morales, el ex jefe de Luis Arce, hoy en guerra. Debería estar preso, no está preso porque la policía decide no ejecutar la orden de aprehensión que hay en su contra, pero él va con su propio partido, Evo Pueblo, el nombre que le puso su propio partido, para que nadie crea que hay alguna especie de culto a la personalidad en torno a su figura. Y hay que ver si él puede ser candidato o no, porque en teoría la justicia se lo ha prohibido, pero él podría impulsar a otro candidato en su lugar que le quitaría votos a Arce. Pero además, Bolivia está en una crisis económica fenomenal. Esta crisis económica haría pensar que hay muchos bolivianos que quieren un cambio. Claro, lo único que tiene que hacer la oposición real es unirse, ir de la mano. Iban a hacer eso, pero como en tantas otras ocasiones, vemos que todos los regímenes autoritarios o todos los países presidentes con vocación autoritaria cuentan con oposiciones cómplices que por la búsqueda de poder terminan peleándose. Y lo que anunció Jorge Quiroga es que va a ir por su cuenta, no en alianza. Fíjate lo que decía. Y tienen que decir a lo Maduro, no, aquí dice que tú eres Brad Pitt y vas a ganar el Oscar. Y que tú juegas como Lionel Messi. Ridículo. Ese es madurazo. En ese nivel han caído. Y fíjese la falta de respeto. Los acuerdos decían que solo hablaba de esto Carlos Mesa y han hablado como loros contaminando el trabajo de campo. Los acuerdos decían que solo se merecía confianza con fiscalización y no quisieron hacerla, por eso prorrogaron, para hacer una maniobra que hoy culmina volviendo a violar todo lo acordado. Bueno, básicamente la argumentación que da, hablando muy mal de Carlos Mesa, que había sido candidato a presidente de la oposición en las dos elecciones pasadas, y en principio hay dos candidaturas, la de Mesa todavía no está clara, pero dos candidaturas que quedan firmes, que van a dividir el voto opositor. De un lado está Jorge Quiroga, del otro lado está Samuel Doria Medina, con lo cual, en definitiva, la sensación es que está cada vez más fuerte la posibilidad de que, como viene ocurriendo, sea reelecto justamente el gobierno y el presidente, seguramente Luis Arce, como viene ocurriendo en Bolivia en los últimos años. Por supuesto falta, esto será el 17 de agosto, pero así está el escenario. Segundo rostro del día, segunda cara del día. Ksenia Karelina. Es una bailarina ruso-estadounidense que estaba presa. Escuchá la razón por la cual la pusieron presa hace un par de años allí en Rusia, por haberle donado $51 a una causa y a una ONG que quería apoyar y brindar ayuda humanitaria a Ucrania. Por esos $51 condenada más o menos que por traición. Bueno, en un esfuerzo diplomático de los Estados Unidos, permitido y posible también por todo el acercamiento que está habiendo entre el gobierno de Trump y el gobierno de Vladimir Putin, Ksenia Karelina ha sido liberada. Es otro prisionero político más de origen estadounidense o de nacionalidad estadounidense, liberado en el marco de este acercamiento que hay entre Trump y Putin. Está claro. No sabemos lo que va a suceder con Ucrania, no sabemos cómo se va a resolver esa guerra terrible que ya lleva más de 3 años, pero lo que parece sí muy evidente es que Rusia y Estados Unidos, al menos mientras Donald Trump sea presidente, van camino hacia una normalización de relaciones.